Bueno, hoy vamos a dedicar un poco el tiempo a miocardiopatías no dilatadas. Y en función de esto, fundamentalmente, si nosotros tomamos un corazón saludable, vemos que este corazón saludable, cuando se contrae, achica su volumen ventricular de manera simétrica, ¿sí? Con un engrosamiento sistólico homogéneo y parejo. Esto en las miocardiopatías restrictivas ocurre, pero ocurre con mucha menor fuerza. Un ejemplo de ellos es la amiloidosis cardíaca, donde el corazón efectivamente achica en forma pareja, en forma simétrica, pero los volúmenes sistólicos claramente se ven reducidos, a veces por aumento del volumen de fin de diástole, perdón, por reducción del volumen de fin de diástole. En las miocardiopatía hipertróficas, la contracción y el espesamiento de del diámetro del espesor justamente de fin de sístole es asimétrico, con lo cual esto puede generar problemas, sobre todo en el tracto de salida. En la miocardiopatía dilatada, en cambio, ya lo tenemos bien en claro, hay una progresiva caída de la fracción de eyección y hay una progresiva caída del volumen sistólico. Entonces, lo primero que tenemos que tener presente es que tanto la miocardiopatía dilatada como la miocardía hipertrófica son situaciones en las cuales la masa total ventricular es mayor que en un corazón normal. La distribución diferencial entre ambos es que uno tiene un volumen de fin de diástole muy aumentado, patológicamente aumentado, y el otro tiene un volumen de fin de diástole reducido, patológicamente reducido. Pero finalmente, ambas tienen una caída significativa del volumen sistólico que lidera el paciente a la falla cardíaca. En la dilatada, con caída fraccional, es decir, porcentual, es decir, relativa de la fracción de eyección. En la hipertrófica, esta caída porcentual relativa no solo no se da, sino en algunas condiciones puede mejorar, es decir, mejora la fracción de eyección. Pero en ambas hay una caída del volumen sistólico. Entonces, tenemos que pensar en qué es hipertrofia para el corazón y qué comporta, qué tipos de hipertrofia muscular estriada fundamentalmente pueden afectar al corazón. Entonces, eh, son anomalías estructurales y funcionales del ventrículo izquierdo que no se pueden explicar por enfermedad coronaria o con limitación del flujo. Básicamente en estos casos nosotros tenemos la presencia de un aumento del grosor de la pared del ventrículo izquierdo que no es consecuencia únicamente de condiciones de carga anormales. Si hablamos de miocardiopatía hipertrófica, no hablamos de miocardiopatía hipertensiva. En la hipertensiva es claro que hay un aumento de poscarga que justifica la hipertrofia. Si hablamos de miocardiopatía hipertrófica, no hablamos de miocardiopatía por estenosis aórtica o hipertrofia por estenosis aórtica, porque hay un aumento de poscarga que justifica la hipertrofia. En estos casos, esto no ocurre. Y en este sentido, la hipertrofia ventricular no explicada puede darse por miocardiopatía hipertrófica sarcomérica, ya vamos a ver de qué se trata, por esas enfermedades lisosomales, tesaurosmosis por glucógeno, miopatías mitocondriales,
síndromes cardiofaciales y secundarias a depósitos como amiloidosis. De todo esto vamos a tratar de hablar tanto en esta reunión como en la próxima. Si hablamos de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, recordemos que puede ser con dilatación o sin dilatación. Con dilatación hablamos de insuficiencia mitral o no valvular, fundamentalmente la miocardiopatía por trastornos hormonales. Sin dilatación hablamos de falla de BD o eh, eh, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y espesor parietal aumentado o normal. En cuanto al aumentado, básicamente puede ser con QRS, con hiperactividad eléctrica. En el caso, en este caso tenemos estenosis aórtica, hipertensión arterial o si no hay estenosis aórtica o hipertensión arterial, como decíamos recién, si no hay condiciones de poscarga, miocardiopatía hipertrófica o enfermedad de Fabry. Así llegamos a este diagnóstico. Si el QRS está reducido, básicamente tenemos un problema infiltrativo. Hay efectivamente insuficiencia cardíaca sin dilatación con espesor aumentado, pero con poca actividad eléctrica, con lo cual el miocardio se transformó en otra cosa, está infiltrado. Si básicamente tenemos insuficiencia cardíaca sin dilatación con espesor normal, puede ser una estenosis mitral por mixoma o una patología pericárdica. Si no hay patología pericárdica ni hay obstrucción mixomatosa mitral, hablamos fundamentalmente de colagenopatías y hablamos de enfermedades por radiación. Pero hoy nos vamos a ocupar de aquellos casos de insuficiencia cardíaca sin dilatación, espesor parietal aumentado, QRS aumentado sin estenosis aórtica, es decir, miocardiopatía hipertrófica y Fabry, o con espesor parietal aumentado con QRS reducido, es decir, miocardiopatía infiltrativa. Recordemos que el hecho de que la fracción de eyección esté normal o preservada no quita la situación concreta de que tenemos una caída de volumen sistólico. La caída de volumen sistólico se da porque el corazón se relaja mal, se da porque el corazón se llena poco y por lo tanto el corazón se vacía poco. Que tampoco podemos separar disfunciones sistólicas de disfunciones diastólicas. Todo esto lo vimos cuando hablamos de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, porque en realidad no son completamente separables. Vamos a revisar juntos el consenso de miocardiopatía hipertrófica de la Sociedad Argentina de Cardiología, en la cual fundamentalmente tenemos miocardiopatías de tipo sarcomérico, errores congénitos del metabolismo como las glucógeno-esfingolípidos, glucogenosis y glucogenosis tipo 2. Por supuesto, nos vamos a dedicar a las situaciones prevalentes, ¿sí? Y en este sentido, lo primero que vamos a entender es qué se trata cuando hablamos de hipertrofias sarcoméricas e hipertrofias no sarcoméricas. Entonces, si uno habla o compara lo que son las hipertrofias sarcoméricas versus las sarcoplásmicas o no sarcoméricas, si esta es una célula muscular normal con 4 fibras, una hipertrofia sarcoplásmica implica un aumento del volumen del tamaño de la fibra muscular, pero el número de miofibrillas a contraerse y por lo tanto a realizar el trabajo básicamente es el mismo. Solo aumentamos el volumen sarcoplasmático de la célula. Mientras que si hablamos de hipertrofia sarcomérica, en la hipertrofia sarcomérica, efectivamente el tamaño total de la fibra está aumentado, pero el número de miofibrillas contráctiles definitivamente también está aumentado. En este sentido, entonces, es claro que este tipo de hipertrofia conlleva, si es ordenada, a un mayor trabajo muscular, mientras que esta no. Fíjense una cuestión interesante. Es un músculo normal,
con 4 miofibrillas. Estas 4 miofibrillas tienen 1, 2, 3, 4, 5 mitocondrias, para entenderlo, y aquí hay un núcleo, ¿sí? Básicamente, si yo tengo una hipertrofia sarcomérica o miofibrilar, así se llama, estamos hablando de esta hipertrofia, yo voy a tener definitivamente un aumento en el número de miofibrillas, pero fíjense una cuestión muy interesante. Seguimos teniendo 1, 2, 3, 4, 5 mitocondrias. 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos la misma fábrica de energía, las mismas usinas termonucleares de producción de energía, pero con muchísimas más bocas para alimentar. Definitivamente esta condición genera un aumento de la isquemia relativa y obviamente conspira contra la efectividad de la función del trabajo, promoviendo también la mayor incidencia de arritmias cardíacas. Más masa para igual número de mitocondrias en la hipertrofia sarcomérica o miofibrilar. ¿Preguntas hasta acá? No, doctor. No, Bien. ¿Se entendió el concepto entonces? Sí. Bárbaro. No, una pregunta Señor, pequeña. Cuando se refiere a QRS reducido, ¿se refiere a milivoltios? microvoltaje. A microvoltaje. Microvoltaje. Sí, 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 sí. A microvoltaje. Entonces vamos a analizar los procedimientos de diagnóstico clínico, estudios complementarios, pronóstico, genes en la miocardiopatía hipertrófica, inicialmente sarcomérica. Definitivamente es la causa más frecuente de miocardiopatía hipertrófica. Entre el 40 y el 60% son miocardiopatías hipertróficas sarcoméricas, y fundamentalmente la prevalencia del fenotipo de miocardiopatía hipertrófica es aproximadamente el 0,2% de la población general. Uno de cada 500 personas tiene un fenotipo de miocardiopatía hipertrófica. Esto no quiere decir que sea sarcomérica o no sarcomérica. Esta estimación excede la aparición relativamente infrecuente de miocardiopatía hipertrófica en la práctica, debido a que las personas afectadas no son identificadas como tales, hay subdiagnóstico, y que en la mayoría de los casos probablemente no se desarrollan síntomas. Este es el motivo del subdiagnóstico. Ni se reduce la esperanza de vida. Es decir, que en gran mayoría los fenotipos, y estamos hablando de fenotipos, de miocardiopatía hipertrófica son asintomáticos y no tienen valor pronóstico. Este es un muy buen artículo en la evolución clínica y el manejo de los pacientes con cardiomiopatía hipertrófica, que les recomiendo. Y fundamentalmente vemos que en todo el mundo civilizado, donde hay definitivamente información estadística, eh, que es en el 88% de los países, las miocardiopatías hipertróficas sintomáticas son solo el 6% de todas las miocardiopatías, mientras que las asintomáticas son el 4%. Normalmente y globalmente, las miocardiopatías básicamente son el 10% hipertróficas, son el 10% del total de las miocardiopatías. Si hablamos la distribución por países, y fundamentalmente en color rojo, del verde a rojo, tenemos los países con mayor incidencia. Vemos que en Latinoamérica, Brasil es uno de los países con mayor incidencia, Argentina le sigue, siendo la zona andina una zona con una incidencia relativamente baja de miocardiopatía hipertrófica. Los pacientes con más miocardiopatía hipertrófica son los países centroeuropeos y Rusia, es decir, los países eslavos son los países con mayor incidencia de esta enfermedad. Hablamos de la clínica y de la fisiopatología de la miocardiopatía hipertrófica. Básicamente hay una contractilidad anormal, alteración de la sensibilidad y en la dinámica del calcio intracelular, con incremento de la fibrosis intersticial, alteración en el sensado
del estrés biomecánico, anormal homeostasis energética y disfunción microvascular. Vamos a ordenar un poco todo esto. El esquema de la fisiopatología de la miocardiopatía hipertrófica nace con una mutación, con alteración de la proteína sarcomérica, con ineficacia en la obtención de energía, y ya vimos por qué, porque el aumento miofibrilar no es acompañado por un mayor número de mitocondrias, hay un mayor consumo de ATP, básicamente es más bocas que alimentar, disminución en la concentración relativa del ATP. Nosotros vimos a principio de año que la dinámica del calcio fundamentalmente gasta energía, que la cerca, Certículo Endocalcium Pump, vuelve o devuelve el calcio al circuito sarcoplásmico gastando ATP. Pero ¿qué problema tengo? No hay ATP. Hay un mayor consumo y disminución en la concentración. A su vez, hay un aumento en la demanda de producción de ATP de las mitocondrias, porque tengo más bocas que alimentar. Con lo cual, definitivamente, estoy en crisis. Esto genera una disfunción diastólica. ¿Qué significa esto? Que el calcio que yo debería bombear de regreso al circuito sarcoplásmico se queda en el citoplasma. ¿Por qué? Porque no tengo energía para hacer funcionar la cerca. Al quedarse en el citoplasma, ese calcio queda vinculado a la troponina C. Al quedar vinculado a la troponina C, no hay relajación diastólica muscular. Aumento de calcio citoplasmático, hipertrofia, reducción en la dilatación, en la función diastólica, un lusotropismo negativo. Las copias fenotípicas de miocardiopatía hipertrofia, las copias fenotípicas de miocardiopatía hipertrófica, la atraxia de Friedrich, generan una sobrecarga mitocondrial, destrucción mitocondrial, muerte del miocardiocito, disfunción sistólica y dilatación final. Entonces, esta es un poco la dinámica fisiopatológica de esta miocardiopatía hipertrófica. Si hablamos de la clínica, hablamos de signos y síntomas. Fundamentalmente, la afección es predominantemente cardíaca. En los pacientes en los que se identifican mutaciones sarcoméricas tienen más disfunción microvascular y fibrosis miocárdica, y las manifestaciones clínicas dependerán del grado de disfunción diastólica y o sistólica o de la presencia de obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y acá hay un tema determinante en los signos, los síntomas, la evolución de esta patología. Definitivamente estos pacientes tienen insuficiencia cardíaca, tienen aumento de la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo con la manifestación de todos los estigmas de los criterios de Framingham para insuficiencia cardíaca. Y fundamentalmente, una de las condiciones más graves que presenta la miocardiopatía hipertrófica es la obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo en sístole por hipertrofia septal y arrastre de la valva anterior mitral. Este fenómeno de obstrucción al tracto de saliva empeora si disminuye la precarga. Es decir, si yo reduzco la precarga al ventrículo izquierdo, ¿sí? Fundamentalmente por valsalva, por bipedestación, esto va a generar un menor diámetro ventricular izquierdo con mayor obstrucción. Achico, desprecargo, reduzco el volumen de fin de diástole ventricular izquierdo, acerco el septum a la valva anterior mitral, genero más obstrucción. La obstrucción dinámica del tracto de salida ventrículo izquierdo puede aumentar porque se reduce la poscarga. Definitivamente, si yo vasodilato extremadamente la aorta, si yo reduzco las resistencias vasculares sistémicas, fundamentalmente lo que yo voy a hacer es aumentar el gradiente entre el sistema y el ventrículo predilatación. Es decir, aumento la diferencia entre, si yo vasodilato sistémicamente, aumento la diferencia entre la presión intraventricular y el sistema. Y esto claramente va a aumentar el gradiente, aumentando la obstrucción
en el tracto de salida. Obviamente también voy a aumentar la obstrucción al tracto de salida si yo a este paciente le doy cualquier tipo de inotrópicos. Esto va a empeorar con el ejercicio, esto va a empeorar con la digital, esto va a empeorar con inotrópicos endovenosos. El aumento de la contractilidad básicamente va a generar un efecto Venturi con mayor SAM. ¿Cómo puedo yo mejorar o reducir la dinámica de la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo? Esta obstrucción disminuye con el aumento de la precarga, tener un corazón siempre bien lleno, bien precargado, y con la disminución de la contractilidad, que ya veremos son estrategias terapéuticas muy importantes en este tipo de patología. Definitivamente que uno de los síntomas más importantes es el síncope en la miocardiopatía hipertrófica. El síncope en la miocardiopatía hipertrófica se da por la combinación de dos factores centrales. Como bien dijimos antes, la miocardiopatía hipertrófica tiene un volumen sistólico reducido. Ese volumen sistólico reducido básicamente se da porque el corazón se llena menos. Al llenarse menos, se vacía menos, el volumen sistólico cae. Ante situaciones de aumento de demanda, ese volumen sistólico puede no ser suficiente y entonces generar un cuadro de hipoflujo cerebral y por lo tanto inducir pérdidas de conciencia por hipoflujo cerebral. Pero básicamente también hay un fenómeno de obstrucción al tracto de salida, por lo que vamos a ver adelante se llama SAM, Systolic Anterior Movement, o más, movimiento anterior sistólico, que más allá de, de convivir con una reducción del volumen sistólico, obstruye la eyección hacia la aorta y esto obviamente también es una causal importante de sístole. Entonces, de síncope. La miocardiopatía hipertrófica puede ser obstructiva o no obstructiva. La obstructiva puede ser subaórtica, ¿sí? O medio ventricular. La medio ventricular es realmente rara, escasamente sintomática, pero la que nos genera un enorme problema y entre ellos, entre los problemas, definitivamente el síncope, es la subaórtica obstructiva. La no obstructiva puede ser con función sistólica normal o con función sistólica aumentada, es decir, con función sistólica alterada. El síncope cardíaco obstructivo no solo se da por miocardiopatía hipertrófica obstructiva, recordemos que es un síntoma presente en la estenosis aórtica, en el mixoma articular con PLOP, es decir, el mixoma auricular que obstruye la comunicación aurículo-ventricular. Específicamente se puede ver tanto en mixomas tricuspídeos como mitrales. La disección aórtica cursa con síncope, la enfermedad pericárdica por taponamiento y el tromboembolismo de pulmón cursan con síncope. Bien, ¿preguntas hasta acá? No, por ahora no. Otro de los síntomas capitales y problemáticos en la miocardiopatía hipertrófica definitivamente es la angina de pecho. Vemos que si tomamos el total de los pacientes con angina de pecho, aproximadamente el 2% de la total, es decir, llegan 100 pacientes a una guardia con angina de pecho. El 85% va a ser por síndromes coronarios, pero el 2% podrían perfectamente coincidir con miocardiopatía hipertrófica, 3% con arritmias, enfermedades no cardíacas 3%, enfermedades valvulares 7%, específicamente la estenosis aórtica. Con lo cual, el ANGOR es un problema en la miocardiopatía hipertrófica no menor.
Si nosotros tenemos una identificación de la población con miocardiopatía hipertrófica y hay una expresión fenotípica de miocardiopatía hipertrófica, fundamentalmente estos pacientes pueden tener un fenotipo que manifieste hipertrofia ventricular secundario a una disfunción genética. Estos pacientes pueden definitivamente evolucionar adversamente por su miocardiopatía hipertrófica, aumentando el riesgo de muerte súbita, generando insuficiencia cardíaca o manifestando fibrilación auricular. En el caso de la fibrilación auricular, con cierta frecuencia también puede haber angina de pecho. En cuanto al electrocardiograma de la miocardiopatía hipertrófica, aquí tenemos un ejemplo claro de un paciente con miocardiopatía hipertrófica, con todos los índices positivos de hipertrofia ventricular izquierda, con un eje en plano frontal normal, pero en plano horizontal claramente desplazado hacia la derecha. Entonces, en estos pacientes tenemos un agrandamiento que puede ser auricular izquierdo por aumento de la presión y el de fin de diástole ventricular izquierdo, un agrandamiento también auricular derecho, es decir, una P bimodal. En cuanto al complejo QRS, tenemos una desviación del eje del complejo QRS en plano frontal hacia la derecha, ¿sí? Y en plano horizontal, normalmente con una QS isodifásica en B3. Normalmente la onda S en B1 o B2 es más de 3 milivolts. La R', que a veces se puede presentar, no es este el caso de este electrocardiograma, puede ser mayor a 0,5 milivolts y una relación RS que normalmente es mayor o igual a 1. En cuanto a la duración del QRS, puede ser mayor o igual a 0,4 milisegundos. La relación QR siempre es más del 25%, es decir, nosotros tenemos una Q que definitivamente es una Q no necrótica, pero es una Q patológica que supera al 25% de la R que le sigue. La amplitud de la onda Q puede ser de más de 3 milivolts, notablemente mucho mayor, un platón de QS en D2 o más derivaciones, la ausencia de Q, de onda Q normal, que puede presentarse, por ejemplo, en en ABL, que es el corazón, perdón, en ABR, que es el corazón al revés. Ven que aquí no hay Q. Estas manifestaciones electrocardiográficas también se pueden acompañar por una repolarización ventricular muy particular con segmento ST que eventualmente puede estar supradesnivelado o infradesnivelado, una onda T plana o invertida en más de 2 derivaciones. Aquí tenemos unas ondas T negativas claramente en B1 y un intervalo QT corregido, que tiene una duración en general mayor a 0,44 segundos. Claramente podemos tener alteraciones en el ritmo de conducción con extrasístoles ventriculares, extrasístoles supraventriculares frecuentes, en algunos casos bradicardia sinusal y bloqueo AB de primer grado. Este no es el caso en particular. Pero sí, fíjense que aquí hay ondas T negativas, como decíamos. En particular aquí no hay ondas Q, pero cuando las hay, como en D3, es decir, en D2 no las hay, siempre son mayores que el 25% que la onda R que le precede.
Eh, Hay obviamente una serie de scores y puntajes, como el puntaje del Ron-Estes, que dice que si yo tengo una onda S en B1 o B2 o una onda R en B5 y B6 que tiene más de 30 milímetros, tengo 3 puntos. Si tengo alteraciones secundarias en el segmento ST, 3 puntos más. Crecimiento auricular izquierdo, 3 puntos más. Desviación del eje del QRS a la izquierda, 2 puntos, y tiempo de deflexión intersecoide de 0,05 segundos, 1 punto. Básicamente, el diagnóstico de hipertrofia ventricular izquierda electrocardiográfica se da cuando tengo más de 5 puntos con cualquiera de estos criterios, que son simplemente el ordenar los criterios que nosotros ya conocemos de hipertrofia ventricular izquierda. En cuanto a normalidades electrocardiográficas que pueden encontrar en la miogalopatia hipertrófica, índice de Sokolov de más de 46, con una especificidad del 94%, onda Q anormal, especificidad del 95%, onda alteraciones del segmento ST también muy específicas, y la combinación de todo con una sensibilidad y una especificidad definitivamente muy altas. Este es otro electrocardiograma ejemplo de todo lo que estamos hablando, ¿sí? Con infras de nivel del ST, aplanamiento de la onda T, negativización de la onda T, Sokolov muy marcado, presencias de ondas Q en algunas derivaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuándo en estos pacientes es necesario realizar un Holter? Eh, Básicamente, la realización de Holter de 24 a 48 horas es indicación 1B en la evaluación inicial en pacientes con miocardiopatía hipertrófica, es decir, a todos ellos cuando comienzo la evaluación, porque la detección de taquicardia ventricular monomorfa sostenida indica una chance importante de muerte súbita, de complicaciones arrítmicas que lleven a la muerte súbita, y por lo tanto podría ser una indicación en prevención primaria de muerte súbita colocando un CDI. Se sugiere repetirlo cada 1 o 2 años en pacientes con miocardiopatía hipertrófica sin evidencia de taquicardia ventricular. Claramente, en pacientes con miocardopatía hipertrófica, FA o ALT auricular paroxística, también tiene una indicación de tipo 2B. Pero fundamentalmente a todos los pacientes que tienen hipertrofia ventricular asimétrica, posiblemente miocardiopatía hipertrófica, tengo que hacerle un Holter, yo diría de 48 horas, para descartar TB sostenida. Claramente que la muerte súbita es uno de los problemas más importantes en la miocardiopatía hipertrófica. Y en este sentido, fundamentalmente, hay que indicar factores precipitantes de muerte súbita y factores de riesgo de muerte súbita. ¿Qué queremos decir con esto? Hay situaciones clínico-estructurales que aumentan el riesgo de que el paciente tenga muerte súbita, pero hay condiciones que sobre este mismo riesgo precipitan la muerte súbita. De tal forma que los factores de riesgo de muerte súbita son antecedentes de parada cardíaca, claramente, TB no sostenida en Holter o con ejercicio, respuesta anormal de la tensión arterial en el ejercicio, y a esto nos referimos con la caída tensional intraejercicio como un indicativo de obstrucción en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, un síncope sin diagnóstico, el síncope de causa desconocida en la miocardiopatía hipertrófica, historia familiar de muerte súbita prematura, hipertrofia ventricular izquierda severa con más de 30 milímetros de diámetro. Ahora, estos corazones pueden precipitar muerte súbita si sufren fibrilación auricular, si tienen una TB sostenida monomorfa, pueden hacer Stock-Adams con bloqueo AB completo que requiera marcapaso. Si tienen una vía accesoria, el Wolff-Parkinson-White en la miocardiopatía hipertrófica potencialmente mortal,
o se agregan isquemia miocárdica. Definitivamente, estas son circunstancias que precipitan muerte súbita en estos corazones. Cuando yo actúo preventivamente, si yo tengo más de de estos factores de riesgo, básicamente al paciente tengo que implantarle un desfibrilador implantable más amiodarona. Si tengo un factor de riesgo, fundamentalmente tengo que evaluar caso por caso. Y si tengo ninguno de estos factores de riesgo, fundamentalmente tranquilizar al paciente. Claramente que recurso terapéutico importante en estos corazones es minimizar, identificar, tratar y prevenir los factores precipitantes de muerte súbita en estos corazones. Bien, ¿preguntas hasta acá? No, doc. No. Ok, ocupémonos de la miocardiopatía obstructiva. Esa miocardiopatía en la cual el crecimiento septal y el crecimiento de la pared libre del ventrículo izquierdo acercan peligrosamente la valva anterior de la mitral, obstruyendo el tracto de salida durante la sístole. Y hablemos del ecocardiograma en particular. El ECRO se detecta la presencia y distribución de la severidad de la miocardiopatía hipertrófica, determina el grado de disfunción diastólica y evalúa también el grado de insuficiencia mitral, un tema no menor en este tipo de pacientes. Entonces, la obstrucción al tracto de salida ventricular izquierda es responsabilidad de tres elementos importantes. Uno, la hipertrofia septal asimétrica. Dos, la interposición del velo anterior de la mitral, systolic anterior movement. Tres, la presencia de insuficiencia mitral. Digamos, estas tres condiciones son tres condiciones que tienen un valor y un peso estadístico y pronóstico enorme. Hablemos de la interposición del velo anterior mitral o systolic anterior movement o MAS. ¿Sí? Fundamentalmente el SAM o MAS se da por una situación particular que es la constitución anatómica del tracto de salida ventricular izquierdo. Si ustedes se fijan, esto es la salida de la aorta, aquí tenemos la válvula aórtica, este es el tracto de salida. La valva anterior de la mitral está muy próxima e interpuesta en el tracto de salida ventricular izquierdo. Entonces, esta valva anterior de la mitral está pegadita a la válvula aórtica, de tal forma que la podemos separar en un segmento anterior con segmento A1, A2, A3 y una valva posterior con segmento P1, P2, P3. En estos casos en particular, en los cuales yo tengo la apertura y cierre mitral y la apertura y cierre aórtico, obviamente contrapuestas desde el punto de vista temporal, yo tengo aquí la valva anterior de la mitral que flota en el ventrículo, pudiendo eventualmente oponerse a la eyección ventricular. Cuando yo tengo movimiento anterior sistólico, básicamente la valva de la mitral se pega al septum hipertrófico, evitando, o más que evitando, dificultando por un lado la eyección del volumen sistólico a la válvula, a la arteria aórtica. Pero por otro lado, también deja pegada la valva anterior de la mitral al septum, desprotegiendo el cierre del plano aurículo ventricular izquierdo y generando insuficiencia mitral. Entonces, en este SAM, si aquí tenemos ventrículo derecho, aquí tenemos ventrículo derecho, aquí tenemos ventrículo izquierdo, aquí tenemos aorta, aquí tenemos aurícula izquierda, y esta es la válvula mitral, lo que vemos es que esa válvula mitral durante la sístole queda pegada, ¿sí?, al septum. Esta
obstrucción puede ser tan grave, como dijimos, como para poder generar un síncope por caída importante del volumen sistólico durante la eyección ventricular. La hipertrofia ventricular izquierda se da fundamentalmente con distorsión de la arquitectura miocárdica que lleva a este tipo de obstrucciones asimétricas. Si nosotros evaluamos el Doppler en la estenosis valvular aórtica, poniendo el cursor en posición mitral, vemos que en una estenosis aórtica la obstrucción es siempre la misma. Al abrirse la válvula aórtica y durante la eyección, la obstrucción es constante. Y esto genera un aumento del flujo valvular aórtico simétrico denominado en espada romana. Ahora, durante la obstrucción subaórtica dinámica, la palabra central es dinámica, en la eyección ventricular de una miocardiopatía hipertrófica obstructiva, la obstrucción aumenta a medida que el músculo se contrae, con lo cual el grado, la dificultad para la eyección ventricular izquierda aumenta con la contracción muscular. Esto hace que, al igual que cuando intento abrir una puerta con un gradiente de presión muy alta, ¿sí? La presión, el flujo, la obstrucción, la dificultad para abrir esa puerta es mucho más importante cuando la puerta está cerrada que a medida que la puerta se abre. Dicho al revés, el flujo aórtico en una miocardiopatía hipertrófica obstructiva se acelera rápidamente y se desacelera rápidamente, teniendo una dinámica denominado signo de cimitarra. Es decir, en una estenosis valvular aórtica yo tengo una espada romana, en una miocardiopatía hipertrófica obstructiva tengo el signo de la cimitarra. El segundo punto importante en la relación septal y valva mitral es el hecho que con esta dinámica yo fundamentalmente desacoplo las dos valvas mitrales, la válvula anterior y la valva posterior. Desacoplándolas, yo genero un grado no menor de insuficiencia mitral. Este grado de insuficiencia mitral, sumado al aumento de la presión de fin de diástole ventricular izquierda por rigidez diastólica, básicamente transmite una alta presión en la aurícula izquierda, siendo responsable de los síntomas en estos pacientes. Fíjense, esto es curva aórtica y esto es curva ventricular en una estenosis aórtica común y silvestre. Entre esto y esto hay una diferencia y este es el gradiente transvalvular aórtico, es decir, la presión dentro del ventrículo contra la presión en la arteria aorta. Este gradiente no genera un aumento en la presión de la aurícula izquierda. Pero si yo tengo una obstrucción dinámica en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, yo voy a ver primero que nada que mientras que la obstrucción en la estenosis aórtica es puntual, la obstrucción es progresiva y variable durante toda la eyección en la obstrucción. Pero también voy a ver que tengo un grado importante de insuficiencia mitral con una elevación muy significativa de la presión en la aurícula izquierda. Esta elevación de la presión en la aurícula izquierda es culpable de muchos de los síntomas congestivos en los pacientes con miocardiopatía hipertrófica.
Aquí tenemos el mecanismo, fíjense la hipertrofia de este ventrículo. Y aquí tenemos la dinámica y el mecanismo de insuficiencia mitral en una miocardiopatía hipertrófica con SAM, con Systolic Anterior Movement o más movimiento anterior sistólico. Esto es lo que se ve en un ecocardiograma. Bien. ¿Cuándo yo necesito un eco transesofágico en una miocardiopatía hipertrófica? Fundamentalmente en pacientes con ventana ultrasónica inadecuada, en caso de no poder implementar una cardioresonancia, establecer el compromiso valvular y el mecanismo y magnitud de la insuficiencia mitral, o estudio intraoperatorio durante miectomía quirúrgica y procedimientos para la corrección de un aneurisma del septum auricular. Básicamente, estas tres son las indicaciones por las cuales yo querría realizarle a mi paciente un eco transesofágico. ¿Cuándo indicar un ecostrés en mi paciente con miocardiopatía hipertrófica? Fundamentalmente en pacientes sintomáticos con un gradiente en el tracto de salida del ventrículo izquierdo que es menor a 50 milímetros en condiciones basales. En este caso, realizar un ecoestrés con ejercicio para detectar el incremento del gradiente obstructivo en el tracto de salida ventricular izquierdo o la presencia o magnificación de la insuficiencia mitral tiene una indicación 1B. ¿Por qué? Porque si el gradiente sube, el paciente se pone sintomático, hace una obstrucción de más de 50 durante el ejercicio o tiene insuficiencia mitral severa durante el ejercicio, esto puede, en pacientes sintomáticos, transformarse en una indicación quirúrgica de reparación de su insuficiencia mitral y corrección de su hipertrofia ventricular izquierda. ¿Preguntas hasta aquí? No, Bueno, ¿cuándo necesito una resonancia en una miocardiopatía hipertrófica? Básicamente en la resonancia magnética yo puedo perfectamente evaluar el aumento del espesor parietal en uno o más segmentos del ventrículo izquierdo, puedo medir la masa muscular, puedo fundamentalmente evaluar simetrías o asimetrías, la forma de esa simetría y eventualmente documentar la obstrucción dinámica del ventrículo izquierdo. El realce tardío con gadolinio puede ser trazable con la incidencia de arritmia ventricular izquierda severa y eventualmente muerte súbita. También genera información respecto del patrón focal intramiocárdico. Yo le voy a hacer una resonancia magnética nuclear a pacientes que eh, no tengan una ventana ecográfica adecuada para confirmar diagnóstico y debo hacerlo en centros entrenados para el diagnóstico de resonancia cardíaca en particular. No lo puedo hacer en cualquier centro. En cuanto a la información de la distribución miocárdica de una miocardiopatía hipertrófica, vemos que me ayuda a discriminar entre una hipertrofia secundaria a hipertensión arterial, una hipertrofia secundaria a estenosis aórtica, miocardiopatía hipertrófica, amiloidosis y enfermedad de Fabry. Si hablamos de hipertrofia o hipertensión arterial, la hipertrofia es de tipo concéntrica, igual que en la estenosis aórtica, mientras que en la hipertrófica es localizada, como vimos, central. También es concéntrica en la amiloidosis y en el Fabry.
En cuanto a la distribución de gadolinio, es de cualquier segmento, es irregular en la hipertensión arterial, basal en la estenosis aórtica y fundamentalmente circunferencial en la amiloidosis. En cuanto al patrón de fibrosis en la hipertensión arterial, es inespecífica. Focal o no focal puede ser inespecífica. En la estenosis aórtica es focal, subendocárdica e intramural. En la miocardía hipertrófica es multifocal y muy específicamente visible en las uniones entre ventrículo izquierdo y ventrículo derecho, es decir, en el septum puntualmente. En la amiloidosis hay anulación miocárdica con sustitución. En la enfermedad de Fabry es focal e intramural. Es decir, que un individuo entrenado puede hacer un prediagnóstico simplemente con la evaluación de las imágenes en la miocardiopatía hipertrófica. En cuanto al realce tardío con galodolinio, fundamentalmente nos permite identificar la tasa de fibrosis y si bien esto ahora está empezando a rediscutirse, fundamentalmente puede ser trazado con la presencia de cicatrices miocárdicas predicen en algunas ocasiones la incidencia de muerte cardiovascular de taquicardia ventricular no sostenida en el Holter y posiblemente la incidencia o previsión de muerte súbita en este tipo de pacientes. La biopsia endomiocárdica básicamente es un procedimiento que ha quedado en desuso para la miocardiopatía hipertrófica. En este sentido, recordemos que el corazón de un varón pesa aproximadamente 325 gramos y 275 en la mujer. Recordemos que todos nuestros pacientes miocardiopáticos, ya sean con miocardiopatía dilatada o miocardiopatía hipertrófica, tienen un aumento de su peso cardíaco. Podemos tener en la miocardiopatía hipertrófica ausencia de fibrosis, fibrosis leve o fibrosis severa, pero en la biopsia fundamentalmente lo que yo tengo es un resultado bastante errático de los resultados anatomopatológicos dependiendo un poco del azar, dependiendo un poco de dónde he tomado yo la muestra. Con lo cual, hoy por hoy, las indicaciones definitivas e incuestionables de biopsia miocárdica son el monitoreo post-trasplante cardíaco y el monitoreo por toxicidad con antraciclinas. Pero fíjense que esto es muy interesante, el tipo de hipertrofia que yo puedo encontrarme en una biopsia. Supongamos que yo estoy biopsiando un tejido miocárdico normal. Esta es la distribución, la relación de fibrosis y aquí los haces musculares, así que aquí están viendo los haces musculares, uno de aquí, otro aquí, otro aquí. Pero si yo tengo una miocardiopatía dilatada, también tengo hipertrofia, pero la fibra no aumenta en ancho, la fibra aumenta en largo, generando una hipertrofia en serie, con aumento total de la masa miocárdica, mientras que si yo tengo una sobrecarga crónica de presión, esta fibra miocárdica va a aumentar en espesor, generando una hipertrofia en paralelo que puntualmente en la miocardiopatía hipertrófica impresiona desordenada, llena de fibrosis, eventualmente de haces anómalos de transmisión, por eso el Wolff Parkinson White y los síndromes de preexcitación son más frecuentes en esta enfermedad. Básicamente, en la biopsia endomiocárdica puede ser útil en pacientes con insuficiencia cardíaca cuando se sospechan diagnósticos
de infiltración más que de otra cosa. La indicación rutinaria de biopsia endomiocárdica hoy por hoy está desaconsejada. Bien, bien. Entonces, esto en cuanto a hipertrofias sarcoméricas, la clase que viene vamos a hablar del tratamiento de la miocardiopatía hipertrófica. Vamos a hablar de eh, errores del metabolismo y entre los errores del metabolismo vamos a hablar de la enfermedad de Anderson-Fabry. La enfermedad de Fabry fundamentalmente se caracteriza por una presencia de un tejido muscular estriado cardíaco esponjoso con el depósito de dioxida y ceramidas en estas vacuolas intracardíacas que le da, decía, al corazón un aspecto de espumoso. Estos pacientes tienen defecto de alfa-galactosamina con deficiencia y entonces la generación de angioqueratomas, fiebre frecuentemente manifiesta, un dolor que quema en la palma de las manos por neuropatía periférica. Muy frecuentemente es una enfermedad de varones, cursa con insuficiencia renal, vinculada frecuentemente al cromosoma X y, como decía antes, con acumulación de ceramidas y enfermedad cardiovascular. Fundamentalmente, en la enfermedad de Fabry hay una actividad ausente o completamente deprimida de alfa-galactosidasa. No se catabolizan los glicoesfingolípidos de la membrana, generando una basura metabólica que es incorporada por lisosomas y se depositan en la piel, en el corazón, en el riñón, en el sistema nervioso central, en nervios periféricos y vasos sanguíneos. Entonces, este déficit de alfa-galactosamina fundamentalmente genera dolor neuropático, intolerancia al ejercicio, síntomas gastrointestinales muy importantes, anhidrosis, el paciente no puede transpirar, tiene sequedad corneal y la generación de angioqueratomas. A nivel renal, proteinuria, hiperinfiltración, isostenuria. A nivel cardíaco, aumento del espesor de las estructuras cardíacas con enfermedad coronaria miocardiopática y en el sistema nervioso central, fundamentalmente depósitos de este tipo de sustancias que dan origen al accidente isquémico transitorio y al ACV con aumento considerable de la morbilidad y de la mortalidad. Las manifestaciones cardíacas de la enfermedad de Fabry incluyen enfermedades valvulares, hipertrofia ventricular izquierda y derecha, manifestaciones isquémicas en el electrocardiograma, enfermedad valvular del corazón izquierdo con insuficiencia mitral y que raramente requiere cirugía. Vemos que en los adolescentes la enfermedad de Fabry genera los síntomas que acabamos de decir, mientras que a partir de la cuarta década de la vida empezamos a tener manifestaciones cardíacas avanzadas, accidentes cerebrovasculares, llegando la muerte aproximadamente en un promedio
de 60 años de sobrevida. Fatiga, córnea verticillata, es decir, queratoconos, corneal, con dificultad en la visión, hipohidrosis, complicaciones cardíacas, periféricas angioqueratomas, disfunción renal, tinnitus y pérdida de la audición, entre otras cuestiones. Entonces, tenemos manifestaciones corneales, dérmicas, angioqueratomas bastante marcados, genitales con frecuencia. Y en cuanto a las manifestaciones cardíacas, tenemos arritmias cardíacas con fibrilación, con arritmias supraventriculares más que ventriculares, eh, con un electrocardiograma que muestra con frecuencia la aparición de preexcitación con PR corto, que eventualmente puede también alternarse con pacientes que tienen bloqueo AB completo y bradicardia sintomática. Entonces, la manifestación electrocardiográfica es un PR corto, hipertrofia ventricular izquierda y derecha, con trastornos de conducción intraventricular que pueden requerir eventualmente la colocación de un marcapasos definitivo con CDI. Aquí tenemos PR bien cortito, una especie de síndrome de preexcitación infradiagonal del ST con T negativa, la aparición de hipertrofia, en este caso, sobre todo ventricular izquierda, pero fíjense con R, SR', también signos de sobrecarga derecha bastante marcados, como estamos viendo aquí. En cuanto a la resonancia magnética nuclear, la hipertrofia es habitualmente concéntrica. Puede haber formas asimétricas, pero no son lo más habitual, y hay un realce de gadolinio que revela la presencia de fibrosis comúnmente localizada en los segmentos inferiores del ventrículo a nivel de la capa media del miocardio. Lo que tenemos en estos casos en particular, entonces, es una enfermedad de Fabry que dijimos se considera por déficit de alfa-galactosamina. En las mujeres, bastante más raro, el Fabry genera una reducción de la sobrevida de aproximadamente 15 años, siendo la expectativa de vida de una mujer con Fabry 70. En el varón, la expectativa es mucho mayor, siendo la expectativa de vida en los varones con Fabry de aproximadamente 50 años. ¿Preguntas hasta aquí? No, Bien, avancemos. En cuanto a las miocardiopatías restrictivas, fundamentalmente en este caso, en estos casos en particular, lo que tenemos es un reemplazo completo de la masa miocárdica por sustancias que fundamentalmente no son miocardio. Con lo cual, la capacidad contráctil de ese corazón se ve fuertemente reducida. Este, por ejemplo, es un electrocardiograma típico de una amiloidosis cardíaca con complejos bajos y bloqueo auriculoventricular en amiloidosis. Si hablamos de amiloidosis, ¿qué es el amiloide? Es un filamento helicoidal con estructura polipeptídica terciaria beta plegada que a lo largo de nuestra vida se codifica para la fabricación de proteínas. Las proteínas se pliegan mal debido a trastornos genéticos y por otros factores relacionados con la inflamación crónica o el envejecimiento. Es decir, que hay
situaciones de estatus proinflamatorio que definitivamente hacen que la miocardiopatía amiloidótica se manifieste. La amiloidosis es una clase en la creciente lista de trastornos de plegamiento de proteínas debido a un mal plegamiento de proteínas amiloides. El amiloide puede ser de causa sistémica o de distribución sistémica o localizada. Podemos tener amiloidosis primaria por trastornos en la autoinmunidad, secundaria por infecciones inflamatorias crónicas. De hecho, las infecciones crónicas por Mycobacterium lepre, por bacilo de Hansen, generan amiloidosis, así como muchísimos procesos inflamatorios crónicos. Amiloidosis asociadas a hemodiálisis, de vuelta a la hemodiálisis como factor inflamatorio crónico. Amiloidosis hereditaria familiar, fiebre mediterránea o polineuropatía amiloidótica familiar. Amiloidosis de causas endocrinas o amiloidosis por vejez. El punto es que hay un estímulo y hay entonces un precursor soluble mal plegado de proteínas y una fibra que es absolutamente insoluble y se deposita como depósito. Yo puedo tener causas desconocidas o eventualmente carcinógenas que fundamentalmente generan la proliferación de linfocitos B monoclonales, plasmocitos, en cadenas ligadas a inmunoglobulinas, proteólisis inadecuada y entonces voy a tener un amiloide de proteína tipo AL. Yo puedo tener inflamación crónica con activación de macrófagos, producción de citoquinas y en particular interleuquina 1,6, 1 y 1,6, perdón, que sobre las células hepáticas este proceso citoquínico interleuquínico activado por la inflamación crónica en las células hepáticas genera la síntesis de proteína SAA que por una proteólisis limitada da origen a la proteína A. A su vez puedo no tener ningún tipo de estímulo y simplemente tengo una mutación de la transtiretina por razones genéticas, teniendo proteína ATTR como proteína básica de la formación de amiloidosis. Lo que sí queda claro es que este amiloide fundamentalmente es lisado por la neprilicina, que la neprilicina y que no solo inactiva los péptidos natriuréticos, inactiva también el depósito de amiloide central, de beta amiloide central, reduciendo la progresión del Alzheimer. Esta enfermedad genera una pérdida de neuronas congénitas, colinérgicas, perdón, estrés oxidativo, placas de beta-amiloides y ovillos con proteína tau que inducen el deterioro cognitivo progresivo. Estos pacientes sufren amiloidosis renal con glomerulopatía esclerótica e insuficiencia renal crónica, depósito de amiloides cardíacos en semimucosas y en piel. El 20% de los casos de los pacientes con amiloides sufren afecciones cardíacas que definitivamente tienen como manifestación fatiga, insuficiencia cardíaca y arritmias y debe hacerse diagnóstico diferencial con isquemia, infarto agudo de miocardio, valvulopatías, etcétera, etcétera, etcétera. Ecocardiográficamente hay un engrosamiento de paredes como vamos a ver más adelante. Entonces, si yo hablo de un proceso para el diagnóstico de la cardiopatía amiloide, lo primero que yo tengo que hacer es un electrocardiograma y fundamentalmente en el electrocardiograma lo que yo voy a tener es son manifestaciones que dependen del grado de infiltración. En los grados más avanzados, el microvoltaje, los bloqueos B completos y la disociación AB es realmente diagnóstico. Si yo tengo
en el electrocardiograma microvoltaje o un septum interventricular mayor a 12 con una disfunción longitudinal ecocardiográfica, tengo diagnóstico de amiloidosis. Desde el punto de vista ecocardiográfico, lo que yo voy a tener es un patrón muy particular, la presencia de un patrón granular en vidrio esmerilado en el eco. La utilidad de esto es limitada porque la sensibilidad es baja, pero lo que sí tengo es una disfunción diastólica con hallazgos ecográficos con una particular distribución por la cual tengo un strain longitudinal, una contracción longitudinal que progresivamente se va perdiendo de las bases al vértice. ¿Qué significa? Que a medida que progresa la enfermedad, el acortamiento, el achicamiento ventricular de vértice a base se va haciendo más dificultoso. Entonces, si yo tengo electrocardiograma, obviamente sospecha clínica, electrocardiograma compatible de amiloidosis, con un septum de más de 12 y un acortamiento longitudinal alterado, fundamentalmente yo lo que voy a hacer con ese paciente es solicitarle una cardioresonancia. En la cardioresonancia, si yo tengo un diagnóstico claro de infiltración amiloide, básicamente tengo el diagnóstico. Y lo único que me resta es entender qué tipo de amiloide yo tengo. Y entonces es relativamente útil hacer una cámara gamma con tecnesio 99. Si hay captación de tecnesio 99, yo tengo una amilosis TTR, es decir, una amilosis de origen genético. La gammagrafía con tecnesio disfosfato se ha propuesto como una técnica interesante para distinguir los tipos de depósito de amiloide. Si yo no tengo captación, el tipo de amiloide no es TTR. Claramente la sospecha clínica es electrocardiográfica, entonces alteraciones de la conducción auriculoventricular, voltaje reducido, pseudo onda Q, ecocardiográfica, strain range longitudinal reducida, estenosis aórtica por degeneración, osteomuscular, ruptura del tendón bicipital, síndrome del túnel carpiano, confluyen al diagnóstico de amiloidosis, resonancia cardíaca con realce tardío con gadolinio y la clínica de insuficiencia cardíaca, proteinuria, posible historia familiar de ATTR, trastornos de hipotensión ortostática, polineuropatía periférica y hematomas en piel. Siempre es interesante hacer un estudio genético familiar en estos pacientes y el paciente debe ser biopsiado cuando hay manifestaciones clínicas, la biopsia de grasa cutánea con tinción de rojo Congo, si es positiva, fundamentalmente, perdón, si es negativa, de no ser diagnóstica la subcutánea, se va a biopsia rectal o órgano directamente afectado. Si la biopsia es positiva, se hace un proteinograma electroforético para fundamentalmente poder identificar el tipo de proteína que es la que está generando esta amiloidosis. Rojo Congo, en luz polarizada o no polarizada, da diagnóstico de amiloidosis que con otras técnicas como técnicas de Wright permiten diferenciar el ATTR del ALT.
L. Una biopsia negativa no excluye el diagnóstico de amiloidosis porque la distribución es parcheada y variable. Nosotros hemos publicado un síncope recurrente como forma de presentación en la amiloidosis cardíaca en la revista española de cardiología hace una serie de años. Obviamente, puede haber glucogenosis por complejos, por alteraciones genéticas en la procesamiento de esfingolípidos, enfermedad de Pompe, que se da en el lactante. Y por último, un solo comentario sobre miocardio no compacto. El miocardio no compacto, con esto terminamos, se caracteriza por un miocardio con aspecto espongiforme, secundario a la presencia de restos intratraveculares profundos en continuidad con cavidad ventricular izquierda. Es decir, es como que hay trabéculas en la superficie endocárdica que comprometen a ambos ventrículos y que puede generar disfunción sistólica en más de la mitad de estos pacientes. Clínicamente se manifiesta con insuficiencia cardíaca, arritmias o fenómenos embólicos. El diagnóstico se realiza a través de un ecocardiograma o resonancia magnética nuclear. Aquí tenemos imágenes de miocardio no compacto. Lo que se propugna hoy en día es que el miocardio no compacto no es una patología per se, sino es un fotograma en la evolución o hacia la hipertrofia o hacia la dilatación. Aquí tenemos hipertrofiándose ese corazón, o volviendo de la hipertrofia y de la dilatación, y que no constituye una entidad nosológica particular y aislada. Los criterios ecocardiográficos son relación no compacta mayor a 2 de fin de diástole, recesos prominentes con Doppler positivo, es decir, que tienen en su interior flujo. En general hay deterioro de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y dilatación ventricular izquierda. Los segmentos comprometidos están normalmente hipokinéticos y pueden haber segmentos no comprometidos. Muy bien, hasta aquí llegamos hoy. ¿Dudas, preguntas, cuestiones?